de agradecimiento tanto a José Miguel González como presidente, que es, tengo que decirlo, es mi maestro y amigo desde hace ya, pues, va para 40 años. En él no se notan, en mí sí los años. Le quiero agradecer la oportunidad como presidente del Consejo Social de la Universidad de La Laguna por esta oportunidad que me brindan de hacer esta propuesta-ensayo. Ya verán por qué lo llamo propuesta-ensayo, porque no es nada cerrado lo que yo les voy a contar. Además, observen que lo contamos al principio de toda la jornada con la sana intención de algo que yo voy a insistir con frecuencia, que lo ha dicho el presidente y que lo ha dicho José Miguel, de la participación, desde el primer momento sea así. Lo que yo voy a poner ahí, esto, es un marco general, es un ensayo de recogida de ideas, de recogida de realizaciones que ya se están haciendo, de recogida de posibilidades, de recogida, digamos, de fotos de la que está cayendo por ahí fuera y la que está cayendo por aquí dentro, de tal manera que a partir de que yo termine, este documento no es mío, no es del Consejo, este documento es de ustedes, es de Canarias. Y yo espero, a partir de las 7:01 de esta tarde, empezar a recibir, a través del Consejo o mío directamente, empezar a recibir la tralla que sea necesaria para que este documento sea de todos. Verán que una de las líneas que insisto continuamente es el de la participación. Entonces, lo que quería decirles es que esta propuesta, este ensayo, que está basado en las circunstancias actuales y las deseables para el futuro de Canarias, y apelando a la participación de todos los canarios, ya sean instituciones como cabildos y ayuntamientos o empresas privadas o ciudadanos. Por otro lado, también tengo que decir que me siento con una cierta sensación que me obliga, a lo mejor parece un poco tonto decirlo, pero que me obliga como a pedir disculpas, porque parece que iba a decir que un godo de Guimar, que es como dicen que digo, y no es así, digo Weimar, que nací en Weimar, puede que traslade una sensación de que me estoy metiendo en sus casas y en sus cosas, porque estoy diciendo determinadas o abriendo determinadas o proponiendo determinadas líneas que en muchísimos de los casos ya están puestas en funcionamiento por ustedes o tienen las normas y la posibilidad de ponerlas en funcionamiento. Parte del valor que le damos a esto que hacemos nosotros, que proponemos, es que precisamente queremos que se transforme en una especie de herramienta de un marco global que viabilice y facilite todas aquella multitud de actuaciones o de normas que están, digamos, latentes para que puedan ser puestas en marcha en la situación que ahora está viviendo Canarias. Las circunstancias, que no son evidentes las mejores, a la profunda crisis económica que se ceba con este archipiélago se suman los nubarrones negros de la inminencia de los efectos que el cambio climático acarreará para Canarias, su excepcional medio natural y las actividades de los canarios. Verán que lo están escuchando esto por tercera vez. Lo ha dicho el presidente, lo ha dicho José Miguel González y lo digo yo, porque efectivamente, sin embargo, yo luego a lo largo del trabajo verán que no intento tocar para nada lo que es la fibra de la dramatización del cambio climático. Lo que no quiere decir que yo esté absolutamente convencido de que el cambio climático ya es un tsunami que empezó y que viene y que no hay forma de pararlo. Sí hay forma de mitigarlo, sí hay forma de soslayar algo y desde luego hay formas clarísimas de que ese tsunami que venga, que a nosotros nos lo vamos a tragar, nosotros nos lo tragamos, que está generado hace 30, 40, 20 años, en las generaciones siguientes nosotros no incrementemos esa inconsciencia social para que a nuestros hijos, nietos, les venga mucho más gordo todavía. Con esta propuesta lo que tratamos es de aprovechar precisamente esos problemas, por eso digo que no voy a la dramatización o a la visión dramática de lo que es el cambio climático, sino a que el cambio climático ha despertado tal cantidad desde antes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ya antes, previamente antes de 90 y tantos, ya había esa conciencia, que luego, por una serie de razones que no son ni ocultas ni nada, pero sí que hay una serie de intereses que son contrapuestos en cuanto a la asunción de que esto del cambio climático es algo serio. Parece que se está frivolizando y bueno, y de hecho,
los resultados que ha habido o las conclusiones que ha habido en Durban, pues hay distintas formas de leerlo. La gente que ha estado allí dice, caray, es que han salido noticias que dicen cosas y parece que esa gente que ha dado esa noticia no ha estado allí, porque se ha hecho de otra manera. En definitiva, hay una especie de separación entre los que nos creemos lo del cambio climático, los que, por la razón que sea, y no vamos a entrar en ellas, quieren negar el cambio climático. Pero la cuestión es que esa lucha contra el cambio climático ha generado normas, ha generado legislación y ha generado unas posibles oportunidades que las tenemos que aprovechar. Cuando estamos hablando de que la situación es crítica, es que es cierto que es crítica, y en Canarias más. En Canarias el paro es algo que es dramático. Ha dicho José Miguel González que las subvenciones probablemente no vamos a tener subvenciones. Yo creo que ha sido un error lo de las subvenciones de hace años, porque eso es lo que crea es grasa y no crea músculo. Pero, por otro lado, si hay una posibilidad de conseguir una subvención, nos ha jorobado que tenemos que ir a por ella. La tenemos que buscar, porque ahora Canarias necesita esas pequeñas y pocas subvenciones que hay. Pero para ello tenemos que tener preparados los instrumentos, que son en definitiva las propuestas que respondan a unos proyectos coherentes, a unos proyectos que se ajusten a las elegibilidades de las convocatorias que salen, para poder estar en el momento oportuno, en el sitio oportuno y poder sacar esa convocatoria, que será pequeña, que será cofinanciada, que será a préstamo, pero a verlas, haylas, y ahora les puedo comentar algunos casos concretos, porque ya en Canarias ya hay algunos responsables que han empezado a profundizar en estas líneas. Y, de hecho, parte de estas líneas provienen de esa profundización previa que ya se está haciendo en algunas de las consejerías, viceconsejerías o cabildos y ayuntamientos y empresarios de Canarias. Lo que quería decir también que esta propuesta trata de contribuir a la incorporación al día a día de la gestión, tanto pública como privada, de las instituciones y entidades canarias, las líneas que inspiran la iniciativa Europa 2020 como referencia fundamental en un camino común. Lo que les he dicho es que verán que la mayoría de lo que se propone ya está abordado por ustedes. Lo que hay que tratar de hacer ahora, y eso proponemos, es unir los esfuerzos y realidades en un camino común impregnado de esencia de sostenibilidad para pasar de esta difícil situación a otra más aceptable para todos los canarios. En definitiva, construir entre todos un puente hacia el 2020. Las propuestas de este programa tratan de obtener dos tipos de recursos. Uno, clarísimo, dinero, dinero, dinero. Cuanto más, mejor. Pero eso no es suficiente, porque si no tenemos el otro recurso, que es el que también se ha dicho previamente por el presidente y por José Miguel, necesitamos que todos los ciudadanos de Canarias se involucren en esta idea, porque si no, estos o es tener tos y tocarse la barriga. No vamos a llegar a mucho. Y ese recurso es el que es relativamente barato, que es el esfuerzo, es la imaginación, son los recursos que ya tiene Canarias, los recursos que le ha dado la naturaleza. En definitiva, es poner en valor todo aquello que ya tenemos, pero montarlo en un carro común de tal manera que si no tenemos euros, sí tenemos capacidad de esfuerzo, capacidad de imaginación, capacidad de sacrificio, capacidad de creatividad, porque Canarias la tiene. Y además tiene un recurso fundamental global, que son sus características, que son absolutamente envidiables para el turismo. Verán que aquí ya pasamos de programa Canarias Destino Turístico 00 a algo más general, que es Canarias Sostenible 2020. Entre otras cosas, porque le queremos dar ese aroma vinculado a la Europa Sostenible 2020, porque cualquier línea de trabajo, de subvención que salga, va a estar en esas líneas que da Europa y en las elegibilidades que tiene en el Europa 2020. De hecho, los fondos de cohesión que ya se están preparando en la comunidad, en la Unión Europea, tienen del orden de 68.000 millones de euros, que luego vendrá la señora Merkel con la rebaja o lo que sea, pero ya están en los primeros borradores del orden de 68.000 millones de euros para proyectos, para líneas, para actuaciones de cuestiones que sean verdes, que estén en el ámbito del verde, y deriva de Europa Sostenible 2020. Hay una convocatoria ahora mismo, dentro de 4 días, que es de 3.200 millones de euros, y es para verde, biodiversidad y cambio climático. Hay una más pequeña, que es nacional, que es tecnologías verdes, que es otra línea que verán que está puesta por ahí, que intentamos sacarla. Hay otra que es para la valorización de los residuos como recurso, no como porquería, sino como recurso.
Y esa posibilidad en Canarias y Tenerife se puede transformar en un proyecto piloto, lo mismo que el de las tecnologías. Por otro lado, si solo hablamos de turismo, luego nos preguntamos, bueno, ¿pero el turismo qué es? El turismo es que es todo. El turismo son el transporte, tanto aéreo como marítimo como terrestre. Pero es que el turismo son las tiendas, son los comercios. Pero es que el turismo es la energía, pero es que el turismo es la agricultura, pero es que el turismo es el uso del agua, pero es que el turismo es el paisaje, pero es que el turismo es la educación, es la cultura. En definitiva, si enfocamos solo a turismo, puede que se nos vaya el foco de lo que es todo el turismo, de lo que compone todo el turismo y de lo que suma los sectores al turismo, o lo que hace el turismo de tirar del resto de los sectores. Y al mismo tiempo los sectores empujan al turismo. Por eso verán que ya cambiamos a Canarias Sostenible de tal manera que puedan entrar no solo más sectores, sino más entidades, más instituciones, en definitiva, que sea un marco global en el que quepamos todos los canarios con las actuaciones que cada uno de ellos esté haciendo. Verán que, por un lado, se puede hablar de Canarias Sostenible 2020 como un marco global para todo el archipiélago, pero por otro lado está Tenerife Sostenible, que es el ejemplo del Cabildo, que inicia esas líneas, que ya está haciendo, ha desarrollado a través de una iniciativa magnífica que tiene eco en Europa, que es la Conferencia de Alcaldes, y ahí han salido una serie de líneas que ya hay un modelo que es como modelo territorial isla, que ya está marchando y que encaja aquí perfectamente y además se enriquece el uno al otro. Pero es que también hay un ayuntamiento, o hay varios ayuntamientos, que como ayuntamientos están también desarrollando esas líneas de actuación para obtener su sostenibilidad dentro de sus competencias, dentro de sus recursos, dentro de sus objetivos, dentro de sus problemas. Pero es que también están los empresarios, que pueden ser concretamente los de distribución, que ya están pensando a ver de qué manera hacen esa sostenibilidad y cómo engarzan en algo que interesa mucho en el comercio, en los empresarios, que es vender el producto, por lo que han hablado antes también de la huella de carbono. Porque aquí hay una norma que puede obligar, que es a los sectores obligados, como pueden ser las hidroeléctricas, pero hay otros sectores que no están obligados. No están obligados de manera legal por la ley del 2010 de derechos de emisión de carbono, pero les obliga el mercado. Y es que dentro de nada, y sobre todo con el tipo de turista, de visitante que tenemos en Canarias, que ya viene acostumbrado, porque la crisis no es la misma en todos los sitios, Eso es una cosa que nos tenemos que meter en la cabeza. En Canarias es de una manera determinada, en el resto de España es de otra manera, en La Rioja es así y en Andalucía es asado, pero en Holanda es distinta, en Suecia es distinta, en Italia es distinta, en Grecia no es lo mismo. Y aquí están viniendo multitud de turistas que vienen con una cosa ya metida en la cabeza, que es lo del verde, la huella de carbono. Los productos de las empresas nuestras, canarias, tienen que vender el producto con la huella de carbono baja, porque si no, les van a retirar del mercado. La huella de carbono baja, ¿qué quiere decir? Puede ser una pampirolada, porque realmente es una de las líneas que ponemos ahí para simplificar las cosas. La huella de carbono puede ser una cosa muy sencilla, es muy sencilla de calcular. Lo difícil es de dónde viene la huella de carbono, que son los recursos, los combustibles, tanto fósiles como electricidad, que al quemarse o que al utilizarse generan esa huella de carbono. Pero fíjese qué logaritmo más sencillo, que si bajamos el consumo energético, que no es fácil, pero tampoco es tan difícil, porque solo con la bobadita, el ejemplo tan sencillo que ha dicho el presidente, coño, pues ¿por qué vamos a tener las luces encendidas de una habitación si no vamos ahí? Pues esa bobadita sumada por los 2.100.000 canarios que somos, o que estáis viviendo aquí, supone un montón de dinero, aunque vaya en contra de los productores de la energía, que, por cierto, ellos saben que sale una directiva en la que los utilizan, como se utilizó al resto de las empresas, como para el IVA, para cobrar el IVA, o el IGIC. Las productoras de energía, se está preparando una directiva, yo no sé si ha salido ya o no, que les van a obligar a sus clientes a que gasten, me parece que es un 5% menos, o un 10% menos, algo así. Yo cuando leí eso me pareció tan dura esa medida que digo, esto va en serio. Bueno, pues hay que bajar la energía. Entonces, de esa manera podemos conjurar un peligro latente que es el del mercado. Yo había puesto una cosa muy sencilla, que lo que tenemos que hacer aquí en Canarias es vender, vender y vender. Vender productos, vender servicios, vender ideas, vender proyectos, vender paisaje, vender en el mejor sentido de la palabra, no peyorativo de la palabra. Para vender tienes que crear ese producto. Lo que pretendemos con este trabajito, o con esta línea, es ayudar a eso, ayudar a que esa multitud de ideas, de proyectos, de productos que ya existen en Canarias, se les dé esa, por un lado,
vamos a decirlo de una manera que se decía siempre, darle la pincelada verde. Pero por otro lado, es que ese producto sea competitivo, ese producto sea de excelencia, ese producto genere unas emisiones de dióxido de carbono o de otros gases de efecto invernadero menores de lo que han estado generando hasta ahora, para que sea competitivo, que de entrada ya lo va a ser porque los costos van a bajar, pero al mismo tiempo para que sea competitivo en los mercados. Entonces, en definitiva, eso, y me voy a meter con esto porque si no, no he mirado la hora. Yo rogaría que alguien José Miguel, que me quite la... Hemos preparado esto. ¿Qué digo? Es... A ver mal. me voy a ver mal. Hemos preparado este PowerPoint que lo que pretende es reflejar de una manera más o menos atractiva o sencilla, más fácil para explicar, más fácil para que cojáis vosotros esta idea, este ensayo, este proyecto que os proponemos a vosotros y que os digo, a partir de ahora ya es para que, no sé si vendrá algo ya en el Twitter, pues para que lo hagáis vuestro y le deis caña la que queráis. Esta es una propuesta que hemos preparado junto con el Consejo Social de La Laguna y que quiere ser ahora el cajón o el armario donde se vayan incluyendo todas las iniciativas, todas las ideas, todas las críticas por parte de los canarios. Como veis, esto ya lo he hablado, Canarias ha de ser una región de economía baja en emisiones de carbono, y ya no solo porque emita poco, que además, cuidado, porque luego Guasimara hablará de los dos aspectos que tienen las emisiones de carbono para poder sacar pecho por ahí fuera, que por un lado son tener menos emisiones, pero por otro lado tener más absorciones, que ya se están absorbiendo en Canarias, ya se están absorbiendo multitud de toneladas de dióxido de carbono, sin embargo no figura en ningún sitio. Tenemos un patrimonio natural que no solo es una joya para el turismo, es una joya de biodiversidad, sino que al mismo tiempo está chupando un montón de dióxido de carbono, y es esa suma, o es esa suma y resta la que dará en un momento determinado el 0,0, porque emisiones tiene que seguir habiendo, es impepinable, porque si no nos paramos. Pero absorciones... Es que probablemente ahora mismo Canarias no esté tan mal como nos dicen en algunos sitios. Probablemente el balance de Canarias en cuanto pero no es ese 90 y tantos % que nos han dicho en algunos lugares y que nos han dado detrás de las orejas. Es que a lo mejor el balance, no la huella de carbono, porque la huella de carbono sí puede ser ese 95%, pero ese balance a lo mejor resulta que estamos muy por debajo de ese 95%. Es decir, oiga, señores de la Unión Europea, que nos interesa que en la distribución que hacen de los derechos de emisión de carbono, España, Canarias, esté mejor considerada porque el balance que tiene es incomparablemente más favorable del que está figurando Pero para eso tenemos que hacer la valoración de nuestros espacios verdes, de nuestros bosques, de nuestros montes, que además tienen esa componente que muchos de ellos están clasificados en una categoría que tiene rango internacional. Por otro lado, está los sumideros de carbono, que se lo contaba hace un momentito a Víctor, los sumideros, lo que son las aguas interinsulares, como sumidero de carbono. El océano es un magnífico sumidero de carbono. Sin embargo, parece que no lo estamos valorando. Y le decía a Víctor una cosa, dice, ¿y eso dónde salió? Hace año y medio, el 20 de noviembre o 22 de noviembre del 2010, salió un concurso de 4.500 millones de euros, 4.500 millones de euros, porque la Unión Europea previamente se había reservado 300 millones de derechos de emisión de carbono para lo que llamaban los sectores entrantes o las empresas entrantes. Como por la crisis no entró nadie, ese dinero sobró. Y entonces salió a concurso, o sea, se subastó y sacaron 4.500, porque entonces andaba el derecho de emisión a unos 15 euros. Ahora, después de Kioto se pega un bajón. Pero salió eso a concurso, los 4.500 millones, y Canarias, que podía haberse aprovechado o podía haber hecho algo para ver qué estudio le daban o qué fórmula, era para captura, transporte y absorción de carbono y captura de carbono. Lo podía haber hecho para el interior y, sin embargo, pues se nos fue de las manos. Una de las razones de este trabajo es tener una batería de proyectos que aquí estarán las líneas generales, pero se pueden incorporar los que ya estáis haciendo en cada uno de los sitios, tanto en administraciones como en ayuntamientos como en empresa privada, que puedan colocarse en un lugar donde cuando salga una convocatoria poder presentarla con la elegibilidad que sea, porque si no,
ya sabemos, los que trabajamos en el mundo este de Bruselas, sabemos que si no, luego es muy difícil preparar algo porque no estás metido en un consorcio, porque no estás metido en un programa marco, porque se te ha pasado la fecha. Y esto es uno de los ejemplos serios que yo creo que aquí en Canarias es una oportunidad perdida. Los 4.500 millones que se han ido parte, bueno, han ido un poquito para Ciudad, lo de Ponferrada, y otra parte para Castilla-La Mancha, que han venido pues de los 700 millones de euros, han venido a esos sitios. No tengo que decirlo, ya se ha dicho mucho, Canarias se encuentra en una encrucijada que necesita una reorientación profunda. El clima, el uso de la energía y de los recursos naturales precisan de una atención especial, otra obviedad. Y esta atención especial redundará de manera directa y positiva en uno de los motores socioeconómicos más importantes de Canarias, que esto es lo que nos reúne aquí, el turismo. Este programa plantea, esto lo hemos dicho, posicionar a Canarias, su administración y sectores sociales y económicos, y muy en especial al sector turístico, como líderes de una política racional, eficiente y participativa de lucha contra el cambio climático, aportar una visión compartida de trabajo para todas las consejerías y cabildos, ayuntamientos, empresas y ciudadanos, y reforzar una nueva faceta de solidaridad y responsabilidad corporativa. No tengo que decir más tampoco porque ya lo he comentado. Esto lo vamos a pasar porque lo hemos hablado, ya está bien hablar de situación crítica. Nos vamos a lo positivo, que es donde salen esas oportunidades. De aquí ya empiezan a salir las oportunidades. El hecho de que haya un problema de cambio climático ha hecho que los gobiernos reaccionen. Y que reaccionen, por un lado, tratando de bajar el consumo de energía, y para eso tienen, aquí en España concretamente, está el IDAE, y aquí en Canarias hay una consejería que está trabajando a tope en ello, pero que además tiene ayudas y subvenciones. Ya no son a fondo perdido al 100% como subvención, pero verlas, haylas. Lo que pasa es que hay que presentar ese proyecto. Por otro lado, el palo, esto que digo, que he dicho anteriormente puede ser la zanahoria, pero el palo es que ya tenemos una realidad vinculante. Ya tenemos aquí en España la primera directiva, o la primera ley surgió de la directiva del 2008, no, del 2003, y salió la primera ley, fue la de 2005, de derechos de emisión de carbono, que es donde la administración está ya, digamos, cuadriculada y enganchada por otras normas europeas y españolas. Pero en cuanto a las empresas, la primera ley que hizo el primer listado, digamos, de sectores obligados a entrar en el comercio de emisiones de carbono, que así suena muy bien, pero el caso es que las empresas que no cumplían y que no cumplen tienen una multa del orden de 100 euros por cada tonelada de dióxido de carbono que no mitigan en esos niveles que les dan. Eso fue en el 2005, que fue la primera. En el 2010 ya salió otra muchísimo más exhaustiva, donde además se metía la aviación, que es un sector absolutamente delicado, frágil y no sé cómo decir, y estratégico para Canarias. Lo ha dicho el presidente, que aquí o tienes aviones o vas de claro. Aquí al mismo tiempo, bueno, en esa propia del 2010 salía una línea concreta para Canarias que podía ayudar a mitigar un poquito esa fragilidad que tiene Canarias. Luego, yo creo que ustedes son conscientes de ello cuando Solbes, todo el informe para las ultraperiféricas, y metió una serie de líneas que tienen, en mi opinión, una enorme potencialidad de explotación, que es que a Solbes se lo encargaron en la Unión Europea. Esas líneas que da Solbes son totalmente aprovechables por Canarias, pero Canarias tiene que llevar unas líneas o tiene que adaptarse a esa música poniendo una letra para tener unos proyectos estratégicos que puedan engarzarse a esas posibilidades que pueden dar para ultraperiféricas. Entonces, esa es la normativa. La nacional, hay una norma que salió el año pasado, que es la de, digo en cuanto a términos generales, por ejemplo, la Ley de Economía Sostenible, que dice algo muy bueno, que Guasimara seguro que lo va a tener en cuenta, que es la posibilidad de proyectos de compensación domésticos. Todavía no está aprobado y no se sabe qué va a pasar por el cambio de gobierno que ha habido, pero ya se ha empezado a constatar la necesidad de que el dinero que viene por las compensaciones, que los empresarios o los sectores tienen que pagar por las compensaciones, en lugar de ir a pagarlo en un proyecto que haya en Honduras o en Bolivia o en Congo, lo pueden hacer en su propio territorio. De tal manera que nuestro fondo verde pueda nutrirse de esas obligaciones que tienen los sectores obligados de comprar derechos de emisión de carbono o invertir en la potenciación de un fondo verde, como pueden ser nuestros bosques, como puede ser Anaga, o como puede ser Doramas, o como puede ser lo que sea.
que tienen todas las posibilidades y capacidades para serlo. Bueno, pero eso es más largo, porque no es todo el bosque lo que permiten que se nutra o que se apunte como reductor o absorbedor de emisiones, pero sí la superficie forestal canaria sí que tiene esa importancia como para tener un buen porcentaje de las normas que pone Kioto para considerar o no considerar un territorio forestal, por ejemplo, o agrario como sumidero de carbono. Canarias sí que está en muy buena disposición o está en muy buen momento o muy buena situación para poder conseguirlo. Lo que decía que eso son las nacionales, pero es que luego aquí en Canarias tiene un montón de legislación y además muy buena. El plan, la estrategia de cambio climático para Canarias, en mi opinión, es buena. ¿Qué ocurre? Que es muy prolija, que es muy detallada, que necesita dinero y eso da una cierta dificultad de puesta en funcionamiento. Por eso lo que queremos con esto es hacer un programa muy sencillo y que vaya a actuaciones concretas, de recorrido corto y que sirvan al mismo tiempo de tirón para que luego vengan las de atrás. Yo creo que difícilmente se van a poder poner más cosas en la estrategia canaria de cambio climático que la mejoren. Es buena. Tienen un plan, el de energías, el PECAN, que ahora se está renovando. Es un buen plan. Tienen aquí un ejemplo de vertederos que en mi opinión es muy bueno. Tienen una serie de cosas hechas aquí en Canarias en base a los planes que ya tienen, que bueno, pues que pueden seguir tirando para adelante. Pero ya existe legislación. ¿Montar otra legislación? Pues bueno, a lo mejor lo que sí habría que hacer es una especie de reconducción y de simplificación de la legislación existente para que sea más operativa. Pero en definitiva, ya tienen cosas para trabajar y mejor todavía que ello, tienen proyectos en los cajones o gavetas, como dicen aquí, para ponerlos en el camino de conseguir ese dinero, tiene un paso previo, en mi opinión, que es el de que la sociedad canaria los haga suyos. Creo que eso es una dificultad que se tiene siempre, que es que magníficos proyectos no los sabemos explicar. Y al no saberlos explicar hay una reacción. Y al haber una reacción, digo claramente, los políticos no están por la labor de tirar para adelante con algo que reacción. Hay una falta de comunicación y de venta en las cosas que se hacen, en la cantidad de horas de esfuerzo que se pone en un proyecto y que luego se queda ahí. Y eso es una pena porque está hecho y es un activo. La energía cada vez más cara, no tengo que decirlo, y además la energía y para Canarias es una cuestión estratégica. No me meto en nada porque Santiago luego nos va a contar todo esto, pero el problema del cambio climático es un problema de energía, así de claro, y Canarias es dependiente en un porcentaje altísimo de la energía, por lo tanto, está claro. Y luego lo que les decía de los mercados, pero no esos que son tan bordes y que nos están sacando el dinero, y eso no, el mercado es el que compra o no compra los plátanos que nosotros producimos. Llegará un momento en que en el mercado, pues no sé si es de Aster o donde se venda, dirán, este mercado, este plátano, ¿qué huella de carbono tiene? Y lo habremos jorobado. Cuando es tan sencillo, en las plataneras, hacerle una norma para que, además, les va a salir mucho más barato la explotación, la producción del plátano si hace que se gaste menos energía o que los productos o que la forma de distribución de las plataneras para la recogida del plátano sea más sencilla, gaste menos horas de personal y como consecuencia menos gasoil en el tractorcillo que lo va recogiendo. Pero nos vamos a encontrar eso porque ya está, eso existe. Y es más, lo que ahora son sectores obligados dentro de nada serán muchos más. Porque unos serán los que nos da la ley, nos obliga la legislación, y otros serán los que el mercado, lo que la realidad del día a día va a obligar. Porque además, aunque no se crea mucho de esto del cambio climático, ya interesa incordiar y hay grupos económicos que están incordiando con este tema, porque se han montado, ya saben que hay bolsas de derechos de emisión de carbono, hay una en Europa que la última vez que leí yo, no sé si son 30.000 millones de euros que manejan al año. 30.000 millones de euros. Hay otra en España que son Sendeco, que me parece que son 200 o 300 millones de euros diarios los que mueven. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una movida. Yo estuve hace poco en una reunión en Barcelona sobre derechos de emisión y habría unas 1.500 personas que habían venido de todo el mundo para 3 días. La estancia ahí era pues fácilmente, entre venir de no sé dónde hasta Barcelona, fácilmente una media de 3.000, 4.000 euros por persona. Estaba absolutamente lleno. ¿Qué quiere decir? Que hay una movida económica alrededor de esto que a nuestro plátano le van a obligar a que entre en esa movida económica y entonces, pues, si va a haber movida económica, vamos a aprovecharla nosotros y vamos a hacer que se pueda vender mucho mejor. Ay, José Miguel, no sé qué hora es. En definitiva, el cambio climático pues parece que tiene una importante incidencia legal y económica en las instituciones públicas y en los sectores económicos. Este programa
ya como Canarias Sostenible se abre a todos los sectores con la iniciativa Canarias Sostenible 2020, que va a tratar de ayudar a transformar un grave problema global en una oportunidad económica, social y ambiental local. Antes hablábamos de lo que puede ser pensar en global, no sé con quién lo hablaba, pero tenemos que actuar localmente y aquí en Canarias es el mejor ejemplo. ¿Cómo hemos querido representar esto? De una manera muy sencillita. Esto es un puente que quiere ir de Canarias 2012 a Canarias 2020. Y todo lo demás, ese puente lo tenemos que construir entre todos. Y una buena parte de las piezas de ese puente ya existen. Los pilares ya están. A lo mejor falta alguno o a lo mejor alguno está jorobado. Los proyectos de entrada y de salida ya están. Los tirantes pueden ser las ayudas, la legislación, las subvenciones, etcétera. Ya hay cosas. Hay que montarlo en un conjunto común. Hay que montarlo en una unidad para toda Canarias. Con independencia de que luego uno de esas barras sea el sector agroalimentario o otra de las barras sea los proyectos que puede hacer el sector, pues no sé cuál decir, el de los barnices. Pero que esos pilares pueden ser a lo mejor los cabildos o pueden ser el gobierno. Ahora, Canarias 2020. Canarias Sostenible, ¿qué es? Es una iniciativa participativa, solidaria y abierta a la sociedad, administración y economía canaria, mediante actuaciones concretas. Esto como es palabrería, pues vamos a pasar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, según les he estado diciendo, lo vamos a hacer mediante actuaciones concretas. Por un lado, el uso eficiente de los recursos naturales. Por otro lado, una economía baja en emisiones de carbono. Las siguientes consecuencias de la anterior, que es el ahorro y la eficiencia en el uso de la energía. Por otro lado, serán actuaciones creadoras de empleo relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente canario. El otro día yo pasé a alguien de aquí de Canarias, le pasé un listado de lo que se está haciendo por otro sitio, de lo que es el empleo verde que se genera en actuaciones relacionadas con el cambio climático, con lo verde. ¿Entre quiénes se va a hacer? Entre el gobierno, los cabildos, ayuntamientos, empresas y ciudadanos, por lo que les he estado diciendo. ¿Y para qué? Pues porque queremos que Canarias sea sostenible, justa y solidaria, porque queremos que Canarias en el 2020 y de aquí al 2020 sea una región y un destino turístico de emisiones de carbono, porque Canarias siga siendo una de las regiones de mayor biodiversidad de Europa, porque Canarias sea una región de economía baja en uso de la energía, porque Canarias pelee contra la lacra más grave que tenemos aquí en Canarias, que es el desempleo, y porque Canarias sea participativa, que es la forma de aunar esfuerzos y conseguir objetivos mejores. ¿Cuáles son los soportes que vamos a tener? De los dos primeros ya hemos hablado, pero luego hay dos fundamentales. Por un lado, la colaboración con la universidad y los centros de conocimiento, y esa es una de las razones de estar hoy aquí, que sea la universidad quien haya prestado ese foro, porque es fundamental utilizar todo lo que es el conocimiento, es uno de los patrimonios mejores que puede hacer añadido a las actuaciones canarias para que el conjunto sea un producto de excelencia. Y por otro lado, hay algo que esta tarde nos hablarán, que son las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. En mi opinión, es uno de los medios mejores para conseguir soluciones. Es un medio de transporte, es un medio de enviar cosas de uno para otro sin moverse. El gasto de energía que consigue ahorrar la utilización de las TICs es del orden de 5 veces lo que ellas gastan para mantenerse. O sea, que merece la pena esa multiplicidad por 5 la utilización de las telecomunicaciones. Algunos de los instrumentos, en lo que les decía, estos son algunos proyectos, algunos de los cuales ya están en funcionamiento y los tienen en funcionamiento personas que están aquí sentadas. En principio, sí que se necesita tener una visión global de cómo está todo o de qué manera se puede tener un instrumento para poder tener mediante una visión cuáles son las interrelaciones entre todas las actuaciones que se hacen en Canarias. Bien sean del gobierno, el gobierno con sus competencias, bien sean de los cabildos unidos a los gobiernos y los cabildos en sus competencias y hacia los ayuntamientos o empresas, o bien sea de los ayuntamientos en su competencia, en su ámbito de competencia, pero todo interrelacionado. Todo eso necesita un sistema lo más sencillo posible para poder interrelacionar y para poder ahorrar energía, en definitiva, que es lo que se pretende con tener un sistema de interrelación de actividades. Hay que crear, que ya están, pero hay que dejarlo muy sencillo. ¿Cuáles son los criterios de sostenibilidad? Es una de las palabras que más se utiliza, se usa y abusa de ella y puede quedar hueca cuando probablemente si cambiamos sostenibilidad con justicia veríamos que ya teníamos que conjurar un poquito la posibilidad de que se quede hueca esa palabra.
Lo que he dicho de la divulgación del problema de cambio climático y la huella de carbono, ya no solo porque se crea o no se crea, sino porque hay que calcular la huella de carbono, que es la forma de luego poner huella de carbono en nuestros productos y poder saber cuánto podemos ahorrar, en qué procesos. Desde luego, el programa de ahorro y eficiencia energética en las instituciones públicas y privadas canarias. Y esto, además, son dos cosas que ya existen. Es la ISO 14064 y la ISO 50001 tocan ambos temas, y eso ya se está haciendo en todo el mundo, porque ya están aprobados por la UNE. Es una organización que tiene 250 o 200 y pico organizaciones que ya han aprobado eso en todo el mundo. Un programa de participación, no voy a repetir porque de lo que va. La identificación de lo que es el patrimonio natural canario como sumidero de carbono, que tampoco lo voy a decir porque a continuación nos darán una explicación muchísimo mejor. La gestión de los residuos como elemento, que en Canarias el tema de los residuos es algo absolutamente vital. La canalización o la creación de una herramienta que permita la interrelación rápida del conocimiento. Ustedes ya en todos sus organismos tienen una plataforma, tienen una página web. A lo mejor lo que hace falta es, sin gastar dinero, enganchar esas plataformas con una línea verde de sostenibilidad, de tal manera que cualquier actuación pueda, desde una tiendecita pequeña que está ahí enfrente hasta la empresa más grande, que puede ser Red Eléctrica, pasando por el ayuntamiento más pequeñito o la Consejería de Gobierno X, que haya una plataforma común, que haya un marketplace, diciéndolo de la manera más general, que en el mercado sí que se está utilizando, y de hecho hay una que para el comercio es fundamental, que se está utilizando en Valencia ya, que se llama e-commerce, y esto está suponiendo una digamos, cooperativización de los esfuerzos a través de la electrónica para vender por ahí, y ya está. Y hay una cosa fundamental que es lo de abajo del todo, que es lo que les decía. Todos estos proyectos, todos los proyectos que ustedes tienen, hay que organizarlos de tal manera que estén preparados para que en cuanto se empiece a barruntar que va a salir una línea de subvención X, ahora, por ejemplo, las que les he dicho, hay uno de 3.200 millones, luego van a ser los fondos de cohesión, luego está el Interreg, luego está un TIC verde, que esas son las que ahora, y IDAE tiene unas cuantas. Tener proyectos preparados para empezar a presentarlos y además haciendo lobby, que tienen gente tanto en Madrid como en Bruselas para llevar esto adelante o para sacar el dinero. La forma de hacerlo es, como les he estado diciendo, en las que puedan desarrollar internamente, el departamento las pone en marcha. Algunas de estas actuaciones pueden ser diseñadas de manera que puedan ser utilizadas por otras entidades, tanto públicas como privadas, en aquellos lugares que aún, o en aquellas entidades que aún teniendo la competencia no tienen el desarrollo de la competencia, es ayudar a que lo pongan otras, y luego los procesos de participación pública que crearán unos proyectos o unas líneas de trabajo para trabajar. Y en definitiva, lo que estamos pretendiendo hacer, lo que les he dicho antes, es crear este puente que vaya del 2012 hacia el 2020, donde cada una de estas piezas que van saliendo ya están, pero hay que ponerlas en valor y hay que ponerlas en interrelación las unas con las otras. Ese puente, el tablero, se dan cuenta que ahí tienen un montón de piececitas. Pues esas piececitas son lo que ya está haciendo el sector de la agricultura, o lo que está haciendo el sector de comercio, o lo que está haciendo el ayuntamiento de Arico, o lo que está haciendo la Consejería de Industria, pero que en definitiva está creando un puente para poder pasar del 2012 al 2020 de la mejor manera posible. Y yo, nada más, creo que me he pasado, lo siento, les agradezco su atención y vamos a por Canarias Sostenible 2020. Y me tienen para lo que ustedes quieran. Muchas gracias.